Buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva lectura de La Gran Conversación, un libro que importa, se ha transitado por lectores con diferentes formaciones, dados sus planteos, más en los tiempos que corren. De hecho, el pasado 9 de noviembre fue analizado en la Feria del Libro de Santa Fe por un biólogo que trabaja en el CONICET, un científico repatriado, Federico Ariel. Y ahora es el turno de dos lingüistas, Mara Glossman y Lucila Santomero. Quise repetir el grupo que animó una de las más maravillosas clases públicas generadas desde Librería Abierta, ese espacio que se inventó Ivana Tosti para ponernos a discutir sobre lo que escribimos. Y de Yapa, las discusiones quedan registradas y se pueden volver a visitar. De hecho, nosotros las usamos con Luli como clase. Así que por eso también regulamos un poco el tiempo. No exagero si digo que ya vi por lo menos 3 veces esta clase llena de ideas, que por si algo le faltara, tiene la lectura más inteligente que he escuchado de la colección que en Vera Cartonera dirige Lucila Santomero, La lengua en cuestión. No voy a repetir los currículums de Mara y de Eduardo, que ya fueron retomados de modo inmejorable por Lucila en esta clase. Sí quiero agregar que con Lucila enseñamos juntas didácticas de la lengua y de la literatura y también investigamos juntas sobre los procesos de institucionalización de las letras en nuestro país y su debilucha internacionalización. Los libros de Eduardo acompañan los trabajos de ambas desde hace mucho tiempo. Este se suma desde un lugar diferente, más en un sentido, que imagino la clase de hoy ayudará a despertar. Sin más, dejo conversar a nuestras invitadas. Lucila, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Analía y Ivana por organizar esta nueva edición de Librería Abierta y a Ana en particular, por supuesto, por invitarme a continuar esta conversación que, como bien relató, iniciamos hace poco tiempo con motivo de la realización de esa presentación a la que aludió Ana, que fue justamente alrededor de un libro bellísimo de Mara Glossman, también como el que presentamos hoy, publicado en Vera, llamado Contra el colonialismo idiomático. Y ahí iniciamos esta pequeña pero potente conversación, primero sobre el libro de Mara, en la que, bueno, Eduardo, además de disertar maravillosamente sobre el libro de Mara en sí, elogios que por otra parte el libro se merece, dio, según Analía, esa caracterización del nombre de la colección que dirijo, que por supuesto, como dice ella, seguiremos retomando y usando y citando en futuros encuentros y escritos. Y quedó grabada, así que bueno, le vuelvo a agradecer a Eduardo. Y bueno, y fue además una alegría para mí y un honor compartir con ellos en aquel momento y ahora también, porque, bueno, tanto Mara como Eduardo y también Analía son para mí voces fundamentales y muy necesarias hoy para pensar la lengua, la literatura, la política y la educación en Argentina. Así que, bueno, agradecer y continuar agradeciendo. Y pasando, bueno, ahora a la presentación propiamente dicha del libro de Eduardo, o más o menos, porque voy a seguir rondando en las conversaciones que lo rodean. El libro que hoy nos convoca, La Gran Conversación, del que también aprovecho a decir pueden descargarse de forma gratuita en la web de Vera, en la pestaña Catálogo. Fue un libro que se publicó este año, precisamente en el catálogo 2024. Y debo decir antes, sin embargo, para ser prolija con la cronología de los hechos o la cronología de las conversaciones, ¿no? Este término que nos convoca, alrededor del cual vamos a charlar hoy, las conversaciones en plural, mencionar otra conversación que involucra el libro, que involucra a Eduardo y que se produjo, que mejor dicho, continuó teniendo Eduardo con el colectivo de Vera, cuando vino a Santa Fe a principios del mes pasado, en noviembre, a la Feria del Libro de la ciudad, y cuando el libro que hoy presentamos de manera virtual se presentó de forma presencial en la Feria del Libro. Allí lo presentó al libro el científico también integrante de Vera, Federico Ariel, una presentación que yo misma le decía a Federico insuperable, que nos dejaba la vara muy alta porque nos ayudó a pensar muchas cuestiones a partir del libro de Eduardo. Y allí Eduardo dio luego, a mi entender, y que comparto esto con Ana, la mejor caracterización del núcleo de Vera, ¿no? De la esencia de ciertas decisiones que,
que venimos tomando, ¿no? Desde ese colectivo de Vera y que hacen a lo que desde ahí yo llamo la cartoneridad. Bueno, con un juego de palabras maravilloso entre los desechos y los restos que ojalá hoy reproduzca cuando escuchemos lo que tenga para decir Eduardo y para que nos quede el registro también. Eduardo se refirió a aquello que la sociedad deshace, pero también a aquello que la sociedad descarta, ¿no? Su basura, ¿no? Y nos habló de un modo de hacer, de pensar, de producir, de rehacer o de volver a hacer con esos restos a partir de lo que los otros desechan o deshacen, ¿no? Y eso particularmente en este contexto me conmueve decirlo, ¿no? En este contexto entre que lo que se deshace mucho de lo que estaba hecho, y él nos habló de la posibilidad de encontrar ahí también belleza, de encontrar ahí también poesía, de encontrar ahí la posibilidad de hacer ciencia, ¿no? Eh, y la posibilidad, y ahí ya yendo al contenido de su libro, de pensar en el papel de la universidad pública hoy en Argentina, que es un poco el hilo del que va a ir tirando en el desarrollo de su libro y en la exposición que hizo ese día, en la cual fui encontrando, ¿no? muchos sentidos y palabras que me resultaron iluminadoras. Así que bueno, celebro este acontecimiento de que un libro de Eduardo sobre la universidad pública en Argentina, sobre la importancia, ¿no? de la educación superior en Argentina se haya publicado en Vera. Y pensaba en una frase que hace poco utilicé, que es una frase de Borges que recuperamos en la encuesta del primer libro de la lengua argentina, una encuesta del diario Crítica que publicamos en la colección en Vera. En esa encuesta Borges responde a la pregunta, entre otras cosas, sobre si llegaríamos a tener un idioma propio. Borges dice: el derecho es lo más barato del mundo. Todos tenemos derecho a todo, a la felicidad, a la inmortalidad, a la no lectura de los de Boedo, a un gran amor, a la presidencia de la República, a la amistad. Sin embargo, hay quien no se atreve a ser feliz. Bueno, pensaba en esta frase en la línea que dice Eduardo: el derecho es lo más barato del mundo, pero no por eso, ¿no? Tenemos em, que dejar libradas la lucha respecto a esos derechos. Y pensaba esto sobre todo vinculado a algo que dice Eduardo cuando está contando sobre algunas reuniones y reformas universitarias a lo largo de su libro, el donde él habla justamente de que a partir de la última ley de educación nacional y la obligatoriedad de la educación secundaria para nosotros que enseñamos en los profesorados en letras, principalmente enseñamos a aquellos que van a ser profesores de secundaria, y él dice ahí, justamente garantizar esa obligatoriedad es también garantizar el derecho, ¿no? A la educación del nivel siguiente, a la educación del nivel superior. Por supuesto lo dice mucho mejor de lo que yo lo estoy recuperando ahora, ¿no? Pero justamente lo que se refiere es eso, ¿no? En sus palabras. Esto es fundamental, dice Eduardo. Solo cuando la educación secundaria se vuelve una obligación es posible pensar el nivel educativo subsiguiente como un derecho. Entonces, bueno, digo, el libro nos ayuda, el libro de Eduardo, pienso, nos ayuda a seguir pensando los argumentos o afinando los argumentos para seguir peleando por ese derecho, sobre todo en contextos donde abunda, ¿no? La mentira, la desinformación, y a pesar de que rectores y decanes salgan públicamente a ofrecer sus números, sus datos, no importa esa verdad, no importan los datos. Bueno, esta semana se anunciaba, pensaba en eso mientras repasaba el libro de Eduardo, que los extranjeros sin su DNI no pueden cursar más en la universidad pública, y bueno, otros salen a desmentir que en verdad ya venía funcionando de esa manera. Es decir, en definitiva, esos grandes distractores de lo que, para no pensar en lo que no se hace, o lo que es peor, para pensar en lo que sí se está haciendo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, como les decía, pienso que el libro de Eduardo, y finalizo con una frase del libro de Eduardo para ya escuchar a Mara y a Eduardo. Él se pregunta: ¿y entonces qué hacemos? ¿Archivamos estas discusiones hasta que vuelvan a presentarse condiciones de contexto más adecuadas para insistir sobre ellas? Bueno, creo que esa pregunta, por supuesto que no responde él, y las discusiones que ahí plantea, pienso que hoy más que nunca es un libro no solamente necesario, sino un libro urgente, ¿no? Para ayudarnos a pensar y ajustar nuestros argumentos
para defender, ¿no?, aquello que nos importa, como es la universidad y como, bueno, en este caso nuestra tan querida editorial cartonera, bueno, que nos ayuda a poner en circulación, ¿no?, las ideas que queremos enseñar en la universidad. Así que, bueno, sin más, les cedo la palabra a quienes siguen en la conversación. Gracias. Gracias a vos, Lulita. Bueno, le damos la palabra a Mara. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya mediodía, así que ya es buenas tardes. Me pusieron un brete, porque la verdad que presentar un libro de Eduardo Rinesi implica también, hay una partecita, iba a empezar con otra cosa, tenía algo preparado y demás, pero también hay algo del orden de lo que decía Lucila, de esto de, bueno, nada, de archivamos, ¿no? Y un poco archivamos porque hay algo, el archivo está trabajando, ¿no?, siempre nosotros, y archivamos y abrimos preguntas de nuevo. Hay una parte del libro que estamos presentando, Eduardo Rinesi, La Gran Conversación, donde plantea que no se trata solo de datos, donde la distinción, la demarcación entre ciencias a secas, ¿no?, que muchas veces se usa la expresión ciencias a secas o ciencias exactas, no sé, naturales y ciencias sociales, esa demarcación, cómo juega esa demarcación en el mundo actual, y que no solo necesitamos, a propósito de esta tercera serie que trae el libro, en relación con lo acontecido en la pandemia del COVID, en la reciente pandemia COVID-19, no solo necesitamos resolver esas problemáticas vinculadas con la producción científico-tecnológica orientada a la salud, sino que también necesitamos lidiar con relatos, necesitamos lidiar con imaginarios, necesitamos lidiar con objetos del mundo que son de otra naturaleza y de otra materialidad. Y eso se me cuela a mí también, esos relatos, esos imaginarios, porque, bueno, a la hora de presentar un libro de Eduardo Rinesi, se me hace un poco extraña que mi voz esté involucrada en esa presentación de este lado, aun cuando estemos frente a una pantalla, porque es una voz singular y que, así como Analía y Lucila mencionaban lo que implica, digamos, la producción de Eduardo Rinesi, también hay una parte del libro donde se menciona que a nuestros maestros de este lado los llamamos por el apellido, ¿no? González, Rinesi, Arnoux. Y en Brasil tendemos a llamarlos por los nombres, Darcy, Eni y demás. Pero para mí Eduardo Rinesi es Eduardo Rinesi, bien así, con nombre y apellido, todo reunido. Y es una voz profundamente singular, amén de que fui alumna en distintas instancias de la formación, porque me parece particularmente que siempre, y en este caso también, sus escritos, sus intervenciones, su voz, sus modulaciones, proponen modos de pensar problemas y problemáticas que nos corren de una tendencia actual muy marcada, que achata, me parece, los problemas que nos deberían convocar, que es una tendencia entre dos polos, a la clasificación y a la moralización. Como decía Analía, soy lingüista, digamos, tengo formación en estudios del lenguaje en ese campo, y realmente vamos observando cómo hay una tendencia a la tipificación, a la clasificación, a la organización, bueno, en géneros estabilizados, en tipos de cosas. Es un mundo sin el humor de las palabras y las cosas de Foucault y sin el humor borgiano de esas enumeraciones. Es un mundo que se cree las enumeraciones que produce. Y ahí la voz, la intervención, los modos de articulación de las cosas, de las palabras y de las cosas, que produce Eduardo Rinesi, nos permiten, nos obligan, pero nos permiten, nos liberan, nos emancipan un poco de esa tendencia hiperclasificatoria, ¿no? Donde uno o hace ciencia o hace literatura, o hace un artículo o hace un ensayo, o la escritura es creativa o es científica, cosa que es rarísima, porque si la ciencia no es creativa, no hay nada.
Y por supuesto que en la literatura hay todo un conjunto de producción de conocimientos. Entonces, en un mundo actual donde en el seno de la universidad tendemos muchas veces, por lo impensado de la reproducción de nuestras propias prácticas, a instalarnos en el lugar de la clasificación como un modo de transmitir, además, ¿no? Yo me dedico a cuestiones de discurso, de transmitir discursos, escrituras, prácticas del decir, esto, ¿no? Escritura académica, escritura creativa, escritura, no sé, científica y demás. Siempre la voz de Eduardo Rinesi atraviesa, punto, pondré un punto ahí, pero de otro modo, está pensando desde otro lugar, desde la articulación entre teoría política, producción literaria, los viajes en el tiempo, ¿no? La problematización que nos lleva y que nos permite trascender esas clasificaciones de las periodizaciones incluso ya estipuladas y siempre reproducidas. Me resulta un poco extraño por lo que implica ese, imaginariamente y en mi propia formación, digamos, el nombre de Eduardo Rinesi, así que bueno, voy a hacer lo que puedo, ¿no? Y hago lo que puedo con esto. Pero lo primero que quería traer era que en esta lectura, que también leí en la gran conversación antes, y en las últimas semanas hubo una serie de acontecimientos que cuando lo releo en estos últimos días, el fin de semana, y ayer y hoy, para seguir pensándolo desde otros lugares, bueno, me aparecieron otras preguntas. Pero sobre todo traer esto, que también en esta escritura nos obliga casi, por suerte, pero nos obliga a corrernos de esos modos estipulados, clasificatorios, de la tendencia moralizante incluso, que me parece que reina tanto en el campo de lo que otrora llamamos práctica política, hoy se habla de activismo, no sé, no sé qué, me cuesta pensar la práctica política hoy, y también de la práctica, también me cuesta a veces pensarlo en términos de una práctica científica, de lo que se tiende a llamar hoy académico, que es un poco extraño también como adjetivo. Y creo que la moralización, la clasificación, el creernos nuestros propios imaginarios bajo la forma de lo real, bueno, que no nos damos cuenta y gobiernan en nosotras permanentemente, en nuestras clases, en nuestros grupos de trabajo, en los modos de pensar los programas, de las materias, en los modos de pensar los planes de estudio, me parece que eso es lo que profundamente interroga, en general, la voz de Eduardo Rinesi y en particular en lo que atañe a la cuestión universitaria. Hoy, yo escribí una cosita en redes y puse, en nuestro futuro actual, me parece que es un libro que habla sobre nuestro futuro actual. Y ahí había traído 2 epígrafes para empezar, pero hice otra cosa. Había traído una partecita del libro que recientemente publicó Cintia Córdoba, Horacio González, Lenguaje y Política, de la Universidad Nacional General Sarmiento, cuya presentación me perdí por cuestiones familiares, pero lo leí y había traído una partecita que es un poco extensa, así que voy a citar una frase que Cintia Córdoba trae de Horacio González en el 2015, cuando, bueno, estaba cerrando su periodo como director de la Biblioteca Nacional, y dice, sin nosotros no somos nada. Decía Horacio González, con ese humor que sí estaba ahí funcionando. Y esa frase me llevó a varios otros caminos que me parece que en este libro, La Gran Conversación, están funcionando también. En particular, una partecita introductoria del libro de Oscar Barsaski, Proyectos Nacionales, Planteos y Estudios de Viabilidad, que lo voy a leer porque el libro de Eduardo Rinesi, La Gran Conversación, viaja y trabaja en el tiempo, en una trama, un entramado pluritemporal. Trabaja en ese entramado pluritemporal, de hecho trae a Darcy Ribeiro, trae a Jorge Sábato y a las discusiones en torno de la producción de soberanía, universidad y tecnología, y en ese camino se ve que entró en alguna de las lecturas que
voy a hablar en breve de la cuestión de la amistad y la universidad. Habíamos leído hace unos años con mi amiga personal Ana Grandona, que es una gran investigadora y que también viene trabajando sobre estas cuestiones. Barsaski dice así en el inicio del libro Proyectos Nacionales, que es de 1971. El tema de este libro es el futuro, lejano y cercano de nuestro país. Pero no se trata de futurología o prospectiva en su sentido usual, de imaginar el futuro más probable o verosímil. Esto debe quedar claro. No nos consideramos observadores de un proceso que se desarrolla allá a lo lejos y cuyas tendencias queremos descubrir para predecir con ellas lo que vendrá. ¿Cómo se predice si una estrella estallará algún día? Por el contrario, somos parte de ese proceso e influimos en él. Nuestra futurología es, pues, constructiva y política. Consiste en definir un futuro que cumpla dos condiciones: que nos guste, y entre paréntesis pone, y será crucial definir quiénes somos nos, quién es nos. Y la otra condición es que sea viable, posible de realizar en las condiciones históricas particulares de cada país al que quiera aplicarse este método. Creo que La Gran Conversación es un libro, como lo plantea Eduardo Rinesi, cuya cuestión principal no es la universidad, sino la universidad como derecho y el derecho a la universidad. Es un libro que además no solo expone argumentos, como traía Lucila, sino que es un libro que produce argumentos en el proceso de la escritura, porque no es un libro cerrado de una especie de sistema argumental previamente configurado a la escritura que coloca ahí en el texto para que nosotros luego apliquemos, conozcamos. Es un libro que es una escritura que trabaja en la producción de argumentos. Mi lectura es un poco, es la escritura que a mí más me gusta, es el tipo de escritura que yo más disfruto, buen tipo, pero bueno, es la forma de la escritura que yo más disfruto, que son esas escrituras a lo María La Paz, que va 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, para un costado, para el otro lado, y así va avanzando en esa forma acompañada, tomada de la mano, ¿no? Que es una conversación abierta, y en el transcurso de esa escritura trabajando es que se despliegan los argumentos. Es un libro de despliegue argumental, centralmente, de razones, de sentidos, de fundamentos, pero, como decía, me parece que no plasma un sistema de un pensamiento cerrado, previamente definido y configurado, que sí, que está ahí el pensamiento funcionando, pero lo vemos trabajando, lo vemos funcionando, nos acompaña y acompañamos y estamos ahí también quienes leemos en ese proceso de trabajo. Traía esta primera cita de González, la palabra de Cintia Córdoba, en el escrito de Cintia Córdoba, Sin nosotros no somos nada, y este otro texto de Oscar Barsaski que se pregunta, o que dice, ¿será crucial definir quiénes son nos? Porque me parece que es una pregunta que todavía necesitamos hacernos, y que me parece que es clave ahí en La Gran Conversación, en este libro de Eduardo Rinesi, moverse en un puente, en una sutil intersección entre, no sé si decir una posición, no sé si diría defensiva, pero sí de reivindicación de la universidad como derecho, de no claudicación, tal vez más que defender, no claudicar, la universidad como derecho y el derecho a la universidad, a las universidades en plural y a la universidad como forma de encuentro, como espacio de encuentro y de conversación, pero también abrir preguntas en torno de nosotros, de quiénes somos nosotros y de cómo funcionamos nosotros. Sobre todo, es un libro que abre preguntas y cuestiones de una manera muy amable, muy amorosa, muy amistosa, en torno de la reproducción de la universidad como un modo de un entre nos, que es distinto de Sin nosotros no somos nada, de Horacio González, y del de Es crucial definir quiénes somos nos, de Oscar Barsaski. El entre nos, ese espacio entre nos, mancillesco, digamos, de las causeries, de las charlas, de esas charlas del entre nos, de Mansilla, es otro tipo de conversación, porque otra configuración de clase. Yo creo que acá la conversación, la gran conversación, es una conversación necesariamente policlasista. Me parece que eso es fundamental
son otras formas de conversación, porque también son otras voces las que intervienen en esa conversación. No es ese entre nos, no es esa causerie, hablando de didácticas de la lengua y de la literatura, sino que es una conversación, eso, pluriclasista, trayendo los clásicos de Murvis y Portantiero, pero esa configuración frentista, esos encuentros un poco azarosos que se producen también en nuestras universidades, interclase, pluriclase, y también pluritemporal e intertemporal, ¿no? Donde, y también en orden de una espacialidad plural. El libro, La Gran Conversación, para mí pone en escena o pone a trabajar algo que también está muy presente en la voz de Horacio González y en la voz de María Pía sobre Horacio González, que son unas políticas de la amistad. No lo dice así el libro, no está ahí en La Gran Conversación, pero insisto con esto, no es una amistad entre los que ya estamos definidos de antemano, sino que es la amistad como un modo de lidiar hoy frente a las tendencias libertarianas, como inteligentemente menciona Eduardo Rinesi, del hiperindividualismo y de una firme voluntad de estallar la sociedad, digamos, como modo de organización del lazo, ¿no? Y pensaba esto, las universidades son espacios de una política de la amistad, insisto, no es una amistad del amigo que traemos una amistad de ese que ya habíamos conocido en nuestro circuito de sociabilidad, sino que es la amistad con quienes no conocíamos antes. Es la amistad con trayectorias heterogéneas, diversas, que llegaron ahí de modos múltiples. Quienes trabajamos en universidades, digamos, recientes, ¿no? Ahí la veo a Cristina Magnus y a Irene Herrera, con quien comparto el trabajo en la Universidad Nacional de Burlingame. Nosotros nos encontramos en espacios que son profundamente, bueno, General Sarmiento también y un montón de otras universidades, profundamente heterogéneas. Entonces esas conversaciones son conversaciones que precisan también regirse por algún principio de encuentro, un principio de la amistad. Al interior de cada universidad, la amistad con aquel que yo no, y aquella que yo no conocía de antes, que no es de mis espacios o circuitos, con quien capaz caí, me topé, me encontré, tanto de espacios de producción del conocimiento, del saber, y también como la amistad entre funciones, entre comillas, de la universidad. Nosotros tendemos a demarcar y a disociar por inercia docencia, extensión, investigación, y son prácticas entreveradas, son prácticas, también producir una amistad entre la investigación, la docencia, la extensión, la transferencia. La pedagogía, la incorporación de la pedagogía como elemento fundamental también de nuestras universidades, no solo en términos de formación docente o de los modos en los que enseñamos, sino como un elemento clave que también está en La Gran Conversación de Eduardo Rinesi, sino que es una pedagogía de la práctica y de la formación ciudadana, una pedagogía de la práctica democrática en nuestras sociedades actuales. Pensaba esto, leyendo el libro, pensaba en términos de políticas de la amistad, entre funciones, entre sectores, entre producción del saber, entre trayectorias heterogéneas al interior de cada una de nuestras casas de estudio, pero también entre universidades. Porque esa forma de pensar también políticas de la amistad que nos convoca hoy, porque yo sin amistades no estaría presentando un libro de Eduardo Rinesi, no me hubiese animado, pero también con la UNL hay un lazo de amistad, digamos, con la UNE y y otras universidades también, la veo Marisa Sensabela, quiero decir, hay tramas que también tienen que ver con eso, con pensarnos en relaciones de lo amistoso. Y también nos permite, el libro nos obliga casi, el libro de Eduardo Rinesi, a pensar otras formas también del lazo entre universidades, que no son la mera reproducción de los criterios de internacionalización
sujetos y disponibilizados para la evaluación estandarizada. ¿Qué hacemos? ¿Que lo producimos? ¿Que lo necesitamos? Sí, pero los modos de hacerlo y las formas son significantes. Las formas son significantes, los modos de hacerlo, tal vez podemos también incorporar en esos modos de hacer las políticas de la amistad internacionales entre universidades latinoamericanas, entre universidades de las Américas, volviendo a ese título de Darcy Ribeiro, entre nuestras universidades de las distintas regiones que componen nuestro país. Me parece que eso es clave. Creo que el libro de Eduardo Rinesi se mueve en esa delicada intersección del no claudicar y de reivindicar la universidad como derecho y también interrogar nuestras propias prácticas y aquellas formas en las cuales, de manera impensada, sin querer, reproducimos tradiciones. Eduardo lo dice mucho mejor que yo y lo había traído como cita, que de alguna manera tienden a legitimar nuestro propio espacio de trayectoria, por decirlo de algún modo, profesional académica. La universidad es otra cosa, que no solo es más que eso, es otra cosa que eso. Es otra cosa que eso. La producción de conocimiento es otra cosa que la reproducción de los modos académicos e institucionalizados. La producción de conocimiento requiere esa gran conversación, que es una conversación entre tiempos, entre espacialidades. Eso el libro de Eduardo Rinesi lo demarca maravillosamente. Bien, porque plantea primero bueno, la cuestión del diálogo entre la universidad, los gobernantes, digamos, y la ciudadanía, que denomina el pueblo, muy barthaskiano también, que hablaba de los estilos pueblocéntricos y los estilos empresocéntricos. Hoy estamos, bueno, yo estoy volviendo a leer bastante Barthaski estas últimas semanas a raíz de la coyuntura actual, y lo leí así, Eduardo Rinesi, lo leí así el libro, en esa clave, digamos. En esa conversación entre gobernantes, universitarios, tecnólogos, científicos, pedagogos y pueblo, que en realidad está entreverado. Nosotros pensamos en nuestras universidades, la ciudadanía, el pueblo, hace universidad también, fabrica universidad también, en esos encuentros pluriclasistas. De ahí hay un paso más en este método María La Paz hacia la pregunta por la humanidad, por la relación y el papel de las universidades en nuestra humanidad actual, un humanismo no banalizado, un humanismo gonzaliano, donde lo humano está jugando un papel fundamental, precisamente de no claudicar sobre aquello que nos hace personas con otros, que nos hace con otros. Y entonces ahí se abre la pregunta sobre las universidades en la humanidad, lo universal, ¿no? Ese alcance universal. Y nos lleva a Arendt, nos lleva a varias otras cuestiones que se abren en relación con la naturaleza de lo humano, los derechos y la dimensión de la práctica del lazo social en esa escala. Y hay un tercer momento, que está lo nacional o lo popular, que uno tendería a asociarlo a lo popular nacional, a una nación, la pregunta por la humanidad a través de ciertos recorridos europeos, pero una pregunta por lo universal y la humanidad. Hay un tercer momento, que es el momento latinoamericano, que me encantó. Yo marqué varias frases, me encantó el libro, pero hubo algunas frases que realmente yo agradezco porque me descolocaron, las puntué un poco distinto tal vez de cómo están puntuadas, pero en este tercer momento, y con esto voy acercándome al cierre, porque justo ahora no estoy encontrando la cita que quiero, si la tenía recortada, acá, pero quizá, dice en este tercer momento, pero quizá podamos empezar por casa, esto es, 2 puntos por América Latina. Y en ese tercer momento del pueblo-nación, de la pregunta por lo universal y por la humanidad en el sentido profundo de lo que eso implica,
eh, ese tercer momento de síntesis, eh, empezar por casa, esto es, 2 puntos por América Latina. Me parece que hay algo de eso que es clave en nuestros procesos actuales de cómo encarar el futuro actual, cómo encarar lo que sigue. No solo archivando en una posición defensiva esto, digamos, en una posición defensiva en torno de lo adquirido, de lo ya hecho, de rememorar y defender lo producido en ese otro momento que ya se terminó, sino que tenemos que pensar el futuro actual. ¿Cuál es nuestro lugar en el futuro actual? ¿Cuál va a ser nuestro eje? ¿Cuáles son nuestras preguntas? ¿Cuáles son nuestros problemas? Y un poco para cerrar, voy a leer una frasecita, una partecita, es un poco entreverado lo que traje, son impresiones de lectura, son notas de lectura, es una conversación abierta. Voy a leer una partecita del libro La Gran Conversación, que dice lo siguiente: que no sirve el precioso concepto de autonomía universitaria para pretextar o incluso vestir de quién sabe qué rara dignidad esa frecuente forma de desafección de nuestra actividad científica y universitaria por lo común. Y además me voy a permitir hacer un desastre con esta frase, que lo voy a puntuar de otro modo, y creo que también parte de la gran conversación es, de alguna manera, a lo mayo francés, esta reivindicación del que no sirva, punto. No solo que no sirve el precioso, que no sirva, punto. Porque hay algo de ese modo de pensar, de nosotros tener que fundamentar nuestra propia instrumentalidad bajo los términos de estas criptolenguas, dice Eduardo Rinesi, y Barsaschi decía del lenguaje economicista. Eduardo Rinesi, encontré ahí varios puentes en torno de la cuestión del lenguaje, entre Eduardo Rinesi y Oscar Barsaschi, sobre la reproducción del lenguaje economicista como modo de producción del saber y las criptolenguas como modo de abroquelarnos en nuestros propios lugares ya acomodados del mundo académico. Cierro con esto, con la reivindicación, que no sirva. Hagamos otra cosa con la universidad, no sirvamos, no seamos serviles a lo que se está reproduciendo. Esto es lo que pude, entreverado, complejizado por los imaginarios que atraviesan también la voz de Rinesi y su presencia y su enseñanza, digamos, para mi generación, no solo para mí. Bueno, agradezco un montón la invitación. Los agradecidos somos nosotros, Mara, pudiste un montonazo, te digo, la última frase tuya, ya te digo, es para una remera. Le vamos a dar la palabra a Eduardo. Y antes de darle la palabra a Eduardo, digo, bueno, aquí está Marisa Sensabella, hay un montón de gente comprometida con la gestión pública. Me interesa muchísimo. Vos sabés que tu clase, Mara, la parte de tu clase, si alguna vez llego a integrar alguna comisión del CONICET, otra vez mandaría a todos mis futuros compañeros a que te escuchen, porque en esto de hacernos preguntas interpeladas por el libro de Eduardo, las políticas de evaluación, y cuando Eduardo piensa en la autonomía, yo siempre trato de llevarlo también para pensar el CONICET, que la autonomía no sea una excusa para no revisar nuestras propias prácticas y nuestros hábitos, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba todo el tiempo en Pierre Bourdieu, en hábitos absolutamente naturalizados. Bueno, les dejo la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Ana. Buen día a todo el mundo. Muchas gracias, Mara, por la lectura y los comentarios preciosos. Dos o tres cositas rápidas después de esta muy generosa e inteligente lectura de Mara. Gracias, Lucila, por tu intervención anterior. En efecto, uno podría decir, sí, me parece que se trata este librito de un libro sobre la cuestión de la universidad y sobre la universidad entendida como un derecho. Es un libro sobre el derecho a la universidad. Ahora, me parece que tratando de pensar esa idea con un doble corrimiento respecto a nuestros modos más habituales de pensarla, por un lado, por lo menos en este librito, porque el tema
fuera de este librito me interesa mucho, pero aquí no traté de pensar tanto a la universidad como una institución encargada tanto de la cuestión de la formación, ¿no? De profesionales, y no pensé el derecho tanto como el derecho individual de los muchachos y de las chicas que tocan a la puerta de nuestras instituciones universitarias en busca de esa formación profesional que nosotros tenemos, por supuesto, la obligación de ofrecerles en los más altos estándares de calidad, sin tomarles exámenes de ingreso en la puerta de entrada, sin cobrarles este, por el ejercicio de ese derecho. Todo eso es fundamental, todo eso está en la Ley de Educación Superior reformada muy felizmente en el año 2015, pero ni el derecho a la educación superior me parece solamente un derecho de los individuos, ni la universidad me parece solamente una máquina de enseñar. La universidad es también, entre otras muchas cosas que es, como decía Mara, una máquina de producir conocimiento por la vía de la investigación y de poner a circular ese conocimiento de los modos más diversos. Y el derecho a la universidad no es solamente un derecho de los jóvenes y de las jóvenes que aspiran a estudiar en ella, sino que es también un derecho colectivo del pueblo que tiene que tener la posibilidad de recibir de nuestras universidades los conocimientos que esas universidades producen y que son necesarios, útiles para su desarrollo, para su bienestar, para su felicidad, ¿no? Por supuesto que uso aquí la palabra útiles para ir rápido y lejos de cualquier utilitarismo. Siempre menciono con mucha consideración el precioso libro de Martha Nussbaum, ¿no? Sin fines de lucro, precioso trabajo de Martha Nussbaum contra las tendencias más utilitaristas de la Universidad Norteamericana, ¿no? Y de reivindicación de las humanidades y de los saberes que, como decía Mara muy oportunamente sobre el final, no sirven para nada y por eso son saberes que tenemos que reivindicar, ¿no? Bueno, entonces la universidad como un derecho colectivo de los pueblos que tienen que tener el derecho a recibir de ella los conocimientos que esos pueblos necesitan para mejorar la calidad de las políticas públicas de su gobierno, para mejorar la calidad de las conversaciones en las que esos pueblos están involucrados, para mejorar sus propias condiciones de atender a los múltiples problemas que enfrentan. Si una cosa nos hizo ver hace 3 o 4 años, la pandemia que recordaba Mara y que nos cambió tan radicalmente la vida a todos, es que esos problemas que hoy enfrentamos se nos presentan a una escala mucho más que nacional. Si el viejo y querido Jürgen Habermas podía pensar en ese triángulo, vamos a decirlo así, y aquí tomo en efecto el nombre de Jorge Sábato que apareció, que decía el triángulo entre universidades, empresarios, ¿no? y Estado. Habermas decía el diálogo, el triángulo entre universidades, estados y ciudadanía, pero lo pensaba a la escala necesariamente nacional en la que pensamos el gobierno de nuestros estados, la organización de nuestras ciudadanías e incluso nuestros sistemas universitarios. Ahora, este aquí, que se infectan de no sé qué porquería, unos murciélagos cerca de Pekín y que nos empezamos a morir todos en el mundo entero, ¿no? Quiero decir, desde hace mucho tiempo los problemas que enfrentamos, los mayores problemas que enfrentamos, eso es lo que me llevó en su momento al gran libro de Karl Jaspers, La bomba atómica y el futuro de la humanidad. Jaspers dice, miren, si un salame aprieta mal un botón, volamos todos y ahí no vale decir, no, yo no, porque yo soy uruguayo, yo soy húngaro, yo soy No, ahí volamos todos. Entonces, los problemas que tenemos son problemas que se nos presentan a una escala mucho mayor que la que estábamos acostumbrados a pensar como la escala en la que representaban las cuestiones que la universidad debía pensar. Y entonces la universidad también tiene que pensar su compromiso, ¿no? A la escala, y retomo la segunda cosa que decía Mara, que me gustó mucho, de un otro nosotros, que no solamente no puede ser el nosotros de los señoritos amigos de Mansilla, tampoco puede ser el nosotros de un pueblo-nación, es necesariamente el nosotros de una humanidad que hoy está en peligro y sobre la que tenemos que pensar, ¿no? Como decía
Horacio en su último extraordinario libro, las múltiples formas de menoscabo que sufre, ¿no?, por parte de los dispositivos coloniales, neocoloniales, financieros, industriales, comunicacionales, informáticos, farmacológicos, ¿no?, que atacan a la humanidad en su conjunto. Entonces, segunda cuestión que quería decir en este repaso muy rápido, esa idea tan interesante que trae Mara de un nosotros que hay que pensar de otro modo, y yo diría también a otra escala, a una escala que hoy es necesariamente planetaria. La pregunta por el nosotros es la pregunta por la tercera palabrita que traía Mara y que me interesaba recuperar acá porque me gustó mucho, que es la palabrita amistad. Pensada de modo no salamero, pensada de modo no melifluo, pensada incluso de modo no derrideano, digamos así. La amistad en el modo en que lo presentó Mara, que no es solamente una amistad entre personas, digamos, ¿no?, sino también una amistad entre disciplinas, una amistad entre actividades. La amistad tal como la pensó Mara me parece que dice lo contrario de lo que dice la palabra separación, ¿no?, que es en efecto la idea sobre la que se sostiene la retórica libertariana dominante que quiere hacernos creer y que se sostiene y recoge cierta verosimilitud social en el hecho de que de hecho creemos que el otro es menos un prójimo, menos un compañero, menos un potencial amigo, que un adversario, que un enemigo, que un estorbo, en el mejor de los casos, que un depósito circunstancial de órganos que el día de mañana le podré comprar a un precio justo en el mercado, en pesos o en dólares, porque este es un país libre, ¿no? Bueno, contra esa idea del otro como separado de mí, la idea de amistad, ¿no?, nos propone una cierta forma no ingenua, política, diríamos así, ¿no?, de la reconciliación. No sé si esta palabra es la que está bien, de la no separación, digamos, ¿no? Y acá tomo lo último que Ana me encargó, y los deseos de Ana son órdenes, de modo que vamos a tratar de decir alguito sobre algo que a mí me gustó mucho de la actividad que hicimos en Santa Fe días pasados, semanas atrás, muy poquitas, menos de un mes atrás, cuando vi finalmente los libros impresos. A mí me gusta mucho que los libros circulen digitalmente, me parece que es una gran cosa, me parece que forma parte de las tareas de la universidad en tanto derecho humano universal y en tanto bien público que se sostiene sobre los impuestos que garpamos todos y todas nosotros. Me parece muy bien que lo que la universidad produce pueda ser leído por todo el mundo, pueda ser leído gratuitamente, los conocimientos que producimos, las ideas que tenemos, las conversaciones en las que nos involucramos, son también bienes públicos que está bueno que no funcionen como mercancías en el mercado. Ahora, entre las mercancías que a veces circulan en el mercado, debo decir que los libros son mi mercancía favorita, son una mercancía que me parece bárbara, son preciosas, tenemos nuestras bibliotecas llenas de ellas, me gusta olerlas, me gusta tocarlas, me gusta subrayarlas, no sé subrayar en la pantalla, hay colegas más jóvenes que saben hacerlo, yo no sé, no me emociona ni un poquito, no me parece que estoy interviniendo un texto cuando le pongo amarillo en la pantalla, me parece que le estoy interviniendo cuando agarro la virome y lo hago pelota, y en el entusiasmo a veces rasgo las páginas. Entonces, que los libros, además de circular digitalmente, tengan una entidad física, a mí me gusta mucho y me parece que forma parte también de las tareas de la universidad pública poner, vamos a decir la palabra maldita, en el mercado estas preciosas mercancías que son los libros. Hay libros producidos por ciertas universidades que nos han cambiado la vida. Yo no conozco, nunca estuve, nunca fui, y a esta edad es posible que nunca vaya a la Universidad de Cambridge, pero puedo decir que la Universidad de Cambridge a mí me cambió la vida porque tengo un estante de mi biblioteca llena de los libros publicados por la Cambridge de Shakespeare, anotados por los profesores de Cambridge, prologados por los profesores. Entonces, para mí Cambridge son un montón
montón de libros en mi biblioteca que puedo decir que me han cambiado la vida de un modo extraordinario. Entonces, está bueno que los libros tengan también una existencia en papel, que estén en nuestras bibliotecas, que estén en las bibliotecas de nuestras universidades, que estén en las bibliotecas públicas, escolares y populares de nuestras ciudades. Ahora, dicho todo eso, estos libros en particular de Vera Cartonera tienen un rasgo muy singular, que es el que les da su condición de una editorial cartonera. Es decir, el hecho de que sus tapas son tapas de un cartón rústico que la Universidad Nacional del Litoral, o no sé quién, no sé cómo son los mecanismos formales del asunto, le compra a una cooperativa de tipos y de tipas que fabrican cartón sobre la base de lo que la sociedad desecha, sobre la base de lo que la sociedad, y vuelvo sobre el tema anterior, de la amistad y de la separación, de lo que la sociedad separa. La sociedad todo el tiempo separa de sí cosas con las que no sabe bien qué hacer. Todas las noches tiramos al tacho de la basura cosas que nos sobran, cosas que nos restan, cosas que no sabemos qué hacer con ellas. Y ese es un gran asunto, me parece a mí, para pensar, con el que querría terminar en solo 5 minutitos, porque de reojo voy mirando el reloj y sé que no me quedan más. Pero una sociedad puede ser pensada de dos modos. Una sociedad puede ser mirada del lado del derecho como una máquina de producir cosas, de producir mercancías, de producir libros, de producir instituciones, de producir subjetividades. O una sociedad puede ser mirada también al mismo tiempo, porque es las dos cosas al mismo tiempo, por el lado del revés, como una máquina de producir residuos, de sacarse de encima cosas, de separar de sí eso que ya usó o que le sobró o con lo que no sabe muy bien qué hacer. Y a mí me interesan mucho los cuerpos de ideas que han tratado de pensar eso que hacen las sociedades con lo que tiran, con lo que les sobra, con lo que les resta, con los residuos, con los detritos. Una de esas disciplinas que ha pensado mucho este problema es, por supuesto, la antropología urbana, y yo he aprendido muchísimo leyendo libros extraordinarios, por ejemplo, de un querido colega, mi amigo Francisco Suárez, que estudia mucho las cuestiones del reciclado y estudia mucho las cuestiones de los modos en los que las ciudades lidian con la basura que tiran. Hay un libro extraordinario de Pancho Suárez, extraordinario, de todos los libros que escribió, que son muchos, es por varios cuerpos el que a mí más me gusta, que se llama La Reina del Plata, y es un libro acerca del tratamiento de lo que los antropólogos llaman, con una expresión horrible, los residuos sólidos urbanos, digámoslo vulgarmente, la basura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las ciudades producen mucha basura, producen toneladas de basura por día. No saben qué hacer con las cosas que les sobran y las tiran. Y es una gran pregunta, ¿qué hacemos con eso que tiramos? Y no hay buenas respuestas para eso. A veces lo tiramos un poco separados de la ciudad en los basureros, de donde vuelven los restos que tiramos de mil modos, porque los restos siempre vuelven. Vuelven en forma de contaminación de la tierra, vuelven en forma de contaminación de las napas subterráneas, vuelven si los quemamos en forma de humo y de contaminación del aire, vuelven en forma de ratas y de cucarachas que comen la basura e invaden nuestras ciudades, vuelven en forma de la riquísima carne porcina de los chanchos que alimentamos en los basurales, siempre vuelven, ¿no? De los basurales las cosas vuelven, y ¿saben qué? La gente también. Un gran libro, una gran novela, o como se diga, de la literatura argentina empieza con un señor que vuelve de un basural, donde una manga de fusiladores criminales quisieron sacarlo para siempre de la historia, ¿no? Y el tipo vuelve porque tiene todavía una historia para contar. Los restos nunca restan, los restos nunca descansan, los restos nunca se quedan. Es interesante la significación de la palabra to rest en inglés o resté
en francés, ¿no? Descansar, quedarse, los restos no restan, los restos siempre vuelven. El príncipe más famoso de la literatura universal le dice al espectro de su papá, que aparece por las noches, porque tiene todavía una cosa más para decirle, le dice, rest, rest, perturbed spirit, descansá, descansá, espíritu perturbado. Y el muy desgraciado no descansa. Nuestros muertos no descansan y todo el tiempo le estamos diciendo rest, rest. Y vamos al psicoanalista para que no vuelvan más en forma de super yo, en forma de sueños, en forma de recuerdos torturantes. Y los muy desgraciados siguen volviendo y siguen llevando el dedo índice en alto porque todavía tienen una cosa más para decirnos. Los restos no restan, vuelven siempre. Y hay algo interesante en ese movimiento circular de los residuos, de los restos que vuelven. A veces vuelven por su propia cuenta. A veces somos nosotros los que los convocamos, como dice Carlitos Marx en las páginas iniciales célebres del 18 Brumario. Cuando nosotros, los vivos, queremos cambiar el mundo, convocamos temerosos en nuestro auxilio a esos restos del pasado sin cuya fuerza, sin cuya ayuda, sin cuyos disfraces, sin cuyos gritos de guerra nos sabemos impotentes para representar el paso que nos toca a nosotros en la gran comedia universal. Entonces, los restos vuelven siempre, a veces nosotros mismos queremos que vuelvan. Esa idea de resto es una idea muy fuerte, no necesito decirlo en el psicoanálisis, y yo me metí también un poquito por ahí, excursión de neófito, excursión de lector indisciplinado, de una disciplina que se las trae y a la que no se puede entrar así nomás. Pero cuando uno entra un poquito se encuentra también con otra palabra, que no es la palabra resto, sino que es la palabra desecho. Y a mí me interesó pensar las sutiles diferencias que hay entre la palabra resto y la palabra desecho. Porque la palabra desecho es, por supuesto, una palabra compuesta, quiere decir deshecho, es decir, es el nombre que le damos a un sujeto que se ha deshecho de una parte de sí mismo para seguir viviendo deshecho, como deshecho en el mundo. Si hace un momentito mencionábamos a Hamlet como ejemplo de una tragedia que trabaja sobre lo que podríamos llamar la lógica del resto en Shakespeare, podemos mencionar esa rara comedia que es El mercader de Venecia como una comedia que trabaja sobre la lógica del desecho. Hay allí un señor que pierde la partida, que es un prestamista judío, al que, como se trata de una comedia, por supuesto, nadie mata en la escena final, sino que le ofrecen un trato. Vos quedate vivo viviendo en Venecia con nosotros, pero eso sí, tenés que entregar tu fortuna, tenés que entregar tu identidad religiosa y tenés que entregar a tu hija. Y quedás deshecho de todas esas cosas como un puro desecho, como un puro trapo de piso viviendo entre nosotros. Vivir en sociedad es vivir un poco deshecho. Vivir en sociedad es haber pagado esa libra de carne que la sociedad nos cobra como una especie de cuota social para dejarnos persistir entre los otros siempre por debajo de nuestras posibilidades. No entramos todos enteros en la sociedad. Si la lógica del resto nos manda a Derrida y a la idea de los espectros y a la idea del desquicio del tiempo, la lógica de los desechos nos manda a Rancière y a la idea del desquicio del espacio. No entran todas las partes del todo social si cada una de esas partes no acepta verse en algo recortada para poder encontrar su lugar siempre por debajo de todas sus potencialidades en el mundo de lo social. La idea de resto y la idea de desecho a mí me parece que tienen una gran potencia para un pensamiento filosófico sobre la política, también, por supuesto, sobre el drama shakespeariano, que a mí me sirve mucho para pensar la política, y por eso son ideas sobre las que doy vuelta.
Y cuando me encuentro con la tapa de este libro, me parece que estamos en el corazón del problema que aquí estamos tratando. Alguien pudo haber desechado un montón de papeles que ya no le servían. Alguien pudo haber desechado un libro viejo que a lo mejor no iba a leer. Alguien pudo haber desechado varios kilos de algún diario que sobraban en su casa, ¿no? Pero alguien decidió que eso no podía ser un puro desecho, sino que había que recuperarlo, había que hacerlo volver, había que convocarlo de vuelta a nuestra vida y convertirlo de desecho en resto y darle como resto una nueva posibilidad. ¿Los libros de quiénes? ¿Qué diarios? ¿Qué papeles viejos habrán formado la pasta que no sé bien en qué consiste, no sé bien cómo se hace? Recuerdo alguna vez en la primaria haber fabricado pasta de papel para que salieran de acá estas tapas de estos libros, ¿no? ¿Qué formas del pasado que no queremos desechar, sino que queremos que de algún modo vuelvan convertidas en otra cosa, están aquí convertidas en tapas de este libro y de todos los libros de Vera Cartonera? La diferencia entre resto y desecho, termino diciendo esto, cosa que entendí bien en una mesa redonda hace muchos años en Rosario, una mesa redonda organizada y convocada por mi querida amiga Cecilia Gorodischer, con quien hemos trabajado, pensado mucho estas cuestiones, entre la filosofía política y el psicoanálisis, en el marco de un proyecto de investigación que tenía ella sobre estas cosas. Y una vez organizó en la Universidad Nacional de Rosario una mesa redonda donde escuché a un psicoanalista muy interesante, que contó un caso clínico de un tipo hecho pelota, destruido por la sociedad, un mendigo, un linchera, un desecho social, que vivía en la basura, comía de la basura, se abrigaba con la basura. Había tenido una casucha que se le había incendiado, roto o no sé qué, y había ido a parar a la basura. Era una basura social viviendo en medio de la basura. Era un puro desecho que sobraba en la sociedad. Absolutamente psicotizado, absolutamente melancolizado, absolutamente objetivizado. El desecho es un objeto, si el resto es un sujeto. Uno casi podría decir, es la definición misma del sujeto. El desecho es un objeto, es pura objetividad, sin vida, sin resto. Como cuando decimos, no tengo resto, este ya no tenía resto. Y un día no se tiró, se dejó caer, puro objeto de la ley de la gravedad, se dejó caer de un puente. Se rompió todos los huesos, pero no se mató. Y entonces el psicoanalista que hacía la presentación de este caso clínico tremendo, ¿no? Nos contó que él lo había conocido en la cama de un hospital a donde había ido a parar este personaje, que no podía pronunciar palabra, que no podía articular ninguna cosa, que era un puro cuerpo sufriente en una cama de un hospital público de Rosario, que no podía esperar este psicoanalista que le contara su infancia, que el papá y la mamá preferían al hermanito. No, no, nada, nada. No había allí un sujeto al que psicoanalizar. Había un cuerpo sufriente que se había dejado caer de un puente porque era una pura basura desechada, separada por la sociedad. Y se está por ir el psicoanalista del cuarto de hospital y escucha un gemido. Y el psicoanalista dijo una frase muy interesante ese día. Dijo, me aferré a ese gemido, porque detrás de ese gemido había un sujeto. Y tiré de allí, ¿no? Para tratar de convertir ese puro desecho que gemía en un sujeto con el que hacer alguna cosa, ¿no? Bueno, digo esto para decir apenas lo siguiente, no es objetiva, sino, si puedo decirlo así, política, la diferencia entre el desecho, pura objetividad sin resto, que no sirve para nada,
y que dejamos al costado del camino. Y el resto, que no descansa, que no resta, que no se queda quieto y está siempre volviendo. Y es entonces política la decisión de qué hacemos con los papeles que tiramos, con los libros que ya no vamos a leer, con los kilos de diarios que ya no nos sirven para nada y que tiramos en la basura. La decisión de las cooperativas cartoneras es decir, che, esto tiene que volver. Y la decisión de Vera Cartonera es decir, se los vamos a comprar para hacer con esto lo mejor que podemos hacer. Tapas de libros con los que la universidad pública sigue cumpliendo su tarea de poner en el espacio público de las conversaciones, de las lecturas, los conocimientos, los saberes, las ideas que produce. Así que a mí me gusta especialmente estos libros con estas tapas raras, rústicas, distintas de las que encontramos, ¿no? En general en nuestras librerías, porque habla también de una vocación política de la universidad de hacer otra cosa con lo que la sociedad ya no sabe bien qué hacer. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Una cosita muy breve, pero que no quiero dejar de decir mientras nos escuchaba. Nosotros hace mucho que te leemos y cuando usamos, tratamos de ser muy cuidadosos en el modo en que usamos las palabras. Siempre digo que somos como tus alumnos a destiempo, tuyos y de Horacio, ¿no? Cuando decimos políticas de exhumación o políticas de archivo, no lo decimos en joda como el pasaro, porque es una palabra de moda. Y en este tiempo, out of joint, este término que aprendimos a pensar junto con vos y con Derrida, me resulta siempre muy llamativo el modo en que no se entienden las políticas de Vera. Todo el tiempo a Lucila y a mí nos piden que expliquemos mejor lo de las políticas públicas, porque no se entiende, creo que no se entiende, ese concepto. Yo envío a leer tu libro Política y Tragedia, el modo en que vos definís grieta en el 2003, antes que grieta sea una mala palabra de la política argentina, que es un modo que a mí me gustaba mucho pensar con Pamparán, hace poco fue mi directora de doctorado, en el sentido no salamero, bastiniano del término diálogo. Entonces, cuando vos traías lo de la gran conversación, yo me acordaba de tu maravillosa traducción de Hamlet, que yo también que tengo en papel, a pesar de que esté disponible en acceso abierto de Claxo. Creo que para la gente que quiere entender qué querés decir vos cuando decís política, esos dos libros tuyos son referencias centrales. Y también creo que me pasa con vos siempre, y creo que le pasa a cualquiera que te escucha y te lee. Tenía mucha ilusión con la conversación que ibas a tener con Alejandra Cohen, con Alexandra Cohen, que no pudo venir. También es otra gran lectora tuya, ella desde el psicoanálisis. Te he escuchado en conversación con Cecilia Borodilla en Rosario y son maravillosas, una discusión tuya con ella larga sobre su manera de entender el resto también a partir de tus trabajos. Pensaba en esto que remarcaba Mara de las clasificaciones, en la importancia política que tiene tu texto. Aquí está Marisa Sensabella, tal vez después quiera decir alguna cosa. Se padece mucho no solo las políticas externas del Estado contra nosotros, sino también nuestras propias políticas ciegas a nuestros hábitos. Cada vez que vos decís revisemos el término autonomía, a mí me gustaría de eso hacer una remera, revisemos el término autonomía, el modo en que pensamos la internacionalización en este momento está muy ciega a nuestras necesidades. Me da mucha gracia cuando los investigadores del CONICET solo valoran el ítem publicación y ponen, se recomienda publicar en revistas de impacto internacional. ¿Qué sería el impacto internacional para nosotros latinoamericanos en este lugar periférico? Entonces, hace años que vos venís hablando de eso, no creo que no se te escucha del todo. Cuando yo decía en la otra clase, gracias por ponerle rock and roll a la tarde, ahora vuelvo a decir lo mismo, porque no es el rock and roll del presidente cantando en los actos, esa es una versión espantosa del rock and roll, sino en el sentido contestatario, ¿no? Hay en tus textos una mirada contestataria que no se termina de escuchar. Pienso en las clasificaciones que también retomó Mara, extensión, investigación. El peor concurso, la peor experiencia que tuve como jurado de concurso la tuve en la UBA, y se cuestionó que yo valorara tanto la extensión, yo y el jurado. Yo digo, hay un montón de cuestiones que no se escuchan, que tienen un trasfondo filosófico muy profundo y que vos en tu libro, en este libro que pongo en serie con los otros dos, nos ayudas a pensar. Lo último que digo,
me pasa como cuando la escuchaba a Ludmer, cada vez que la escuchaba, que creía entenderla, ella ya estaba en otra cosa. Me pasa con vos, que cuando te quiero agarrar desde Derrida, vos decís, no, pero acá políticas de la amistad, bueno, tal vez ese sea otro libro tuyo por venir en Vera Cartonera. Y ahora sí agradecerte de nuevo. Cuando pienso dónde iría esta clase, porque enseño teoría literaria y con Luli didácticas, digo, ¿a qué alumnos mandaría a ver? ¿Esta es una clase de qué? Me parece tan interesante. Es una clase de literatura argentina, cuando hiciste esa lectura de Operación Masacre, que para mí es el mejor policial de la literatura argentina, de paso, que la volviste a hacer, la hiciste en la otra día, haces esa lectura de Hamlet, da ganas de ir a leer Hamlet, literatura argentina, antropología, todos los libros que cita Mara. Es una clase de lingüística, de literatura, de teoría literaria, de didáctica, de todo eso junto. Importa esa taxonomía, no importa. Ciencias sociales, humanas, bueno, nada. Eh, Gracias, insisto, gracias. Es la única palabra que tengo para decirte lo que siento. Gracias. Y abro así ahora la conversación por si quieren aprovechar la presencia de Eduardo para hacer alguna pregunta o un comentario. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún Sí, sí. comentario, Una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué placer, qué gusto que Mara me haya mandado el flyer ayer y poder haberme liberado hoy de una mesa de examen para poder estar tranquila acá en casa. Qué gusto, qué bien que me hace escuchar todo esto. Yo le quiero hacer una pregunta, Eduardo, porque me encantaría escucharlo, ¿no? Y me parece que tiene facilidad de palabra para esto. Trasladame esto del resto y del desecho a la universidad, al sector científico, como lo ves hoy. Perdón si es un poco, un poco desubicada la pregunta o pretenciosa para vos, ¿no es cierto? Pero me parece tan potente todo esto que estás diciendo que te quiero escuchar más. Este, Porque estamos llenos de desechos o de cosas que queremos cambiar o que nos incomodan y las decimos que las vamos a tirar y que deberíamos tirarlas, pero después hay cuestiones prácticas que hacen que volvamos a esos lugares y ese tema de la reproducción, ¿no? Entonces, eh, es muy potente esto que estás diciendo, ¿no? Eso que se desecha, me encantó todo lo que dijiste de los muertos y me hiciste acordar a Vincent Desprez, ¿no? Con la salud de los muertos, ¿no? ¿Qué quieren ellos de nosotros? ¿Eh? ujú. Ese libro es bárbaro, claro, porque Sí, sí, nos obliga a pensar en los muertos, en los restos, digamos, sí, como sujetos, ¿no? Y no como, mm, y no como objetos. El resto es un sujeto. claro. El resto es un sujeto. El desecho es un objeto. Es un sujeto que ya no lo es de tanto que ha aceptado deshacerse de una cierta Claro. dimensión de sí mismo. Y entonces se convierte en Ahí un, está diciendo. ¿no? Ahora, yo tendría cuidado, lo digo muy emborrador y muy rápido y pensando en voz alta a partir de tu pregunta, que me parece buenísima. Tendría cuidado de apurarme a identificar una de estas dos palabritas con algo que pondríamos del lado de las cosas buenas de la vida y la otra con algo que pondríamos del lado de las cosas malas de la vida. Ujú. Eh, y vuelvo sobre las primeras páginas preciosas del 18 Brumario de Carlitos. Mm, Hay muertos, hay restos, hay derrotados, ¿no? Otra palabra compuesta, derrota, ¿no? Que es lo que queda afuera de la ruta, lo que sacamos, ¿no? El derrotado es el que sacamos en pellones de la ruta, el que queda al costado del camino, ¿no? ujú. Pero se resiste a quedar allí al costado del camino y vuelve todo el tiempo por sus fueros.
Y a veces uno diría, no, quédate al costado del camino, ¿no? Sí, ya no quiero saber más nada con vos, pero ya atrasá, quédate, Ujú, restá. Este, Hamlet es bárbaro porque Hamlet está desesperado frente a la vuelta del espectro de su papá y le dice, ¿por qué las pesadas mandíbulas marmóreas bajo las que te creíamos para siempre sepultado han vuelto a abrirse para dejarte salir? ¿Por qué no te quedas quieto? ¿Por qué no te quedas muerto? ¿No? ujú, Y a nuestros muertos les decimos, ¿por qué no se quedan muertos de una buena vez y se dejan de joder? ¿No? Ahora, después vienen las grandes encrucijadas de nuestra vida y nos sorprendemos preguntándonos, ¿qué haría en mi lugar? Puntos suspensivos, y sobre los puntos suspensivos pueden ustedes poner al general San Martín, al general Perón, a nuestro ujú, abuelito, al doctor Arturo Humberto Ilia, al que quieran, ¿no? Y ahí ujú. somos nosotros los que los convocamos a los muertos, porque entonces el resto no tiene una dignidad buena o mala intrínseca. Y los desechos, que son las cosas con las que no sabemos qué hacer y que dejamos, a veces no merecen otro destino que ese, que las Ujú. dejemos. Convertirse en puros objetos desechables, desechados. Entonces, tu pregunta me resulta muy interesante, pero también muy difícil. No sabría decirte, no sabría localizar los restos y los desechos en la vida universitaria, en el sistema científico, porque quizás sigo pensando en voz alta y me pregunto lo siguiente, si acaso la distinción misma entre restos y desechos es otra cosa que una distinción puramente analítica. ¿No? Quiero decir, si el desquicio del tiempo que supone la lógica del resto y el desquicio del espacio que supone la lógica del desecho no son en realidad dos modos diferentes de pensar que el mundo, las cosas, el tiempo, el espacio, la vida está siempre constitutivamente out of joint. ¿No? Decir Claro. tiempo o decir espacio son también modos metafóricos de hablar, Ujú, ¿no? Eh, me parece, me parece. Lo que me parece que es lo que estos pensamientos, el de Derrida, el de Rancière, el que podemos leer en sordina en Hamlet o en El Mercader de Venecia, nos permiten pensar, es que el mundo nunca cierra, que el mundo ujú. nunca cierra, que ningún sistema cierra jamás, sin dejar a Bueno, alguien o afuera o atrás. ¿Cuál es la diferencia entre el afuera y el atrás? ¿No? sí, Tal vez la política sea exactamente la intervención en esa discusión. ¿Te dejé afuera o te dejé atrás para siempre? ¿No? ujú, Es política la discusión acerca de si somos los que venimos después y ya no queremos saber nada con el pasado. Y entonces usamos metáforas como hay que ponerle una bisagra a la historia, o no seas sesentista, ¿no? O la vieja política, ¿no? Todas esas metáforas de bisagras, de cosa vieja, de cosas ujú, que después hay que exotizar y sobre la que podemos escribir libros, ¿no? Más o menos extrañados, nuestros años 60. Mirá qué loco nuestros años 60. Mirá las minifaldas que usaban las chicas, mirá los pósters del Che que teníamos todos en nuestro dormitorio. Pero hay otra posibilidad de decir, che, boludo, éramos nosotros los que teníamos esos pósters del Che. ¿Qué nos dicen esos pósters del Che hoy que ya no vivimos en nuestros años 60? ¿No? ujú, Esa ujú. discusión, la estoy diciendo rápido y mal, pero Mm, esa es la discusión entre mi maestro Horacio González y Oscar Terán. A Horacio nunca le gustó nuestros años 60 de Terán, porque no le gustaba pensar las épocas como el conjunto de sus consensos o de sus homogeneidades que, pasado el tiempo de esas épocas que ahora podíamos mirar desde el futuro, ¿no? Ya ujú, podíamos exotizar u objetivar, ¿no? Y ahora se dice, no, una época no son ni las minifaldas ni los pósters del Che.
Una época es el conjunto de preguntas que dejó abierta y que todavía tenemos que recoger como su legado. Si eso es así, somos nosotros los que seguimos abriendo el presente hacia atrás, hacia el pasado, para ver qué de esas preguntas no suficientemente respondidas todavía deben ser las nuestras, ¿no? A Horacio siempre le interesó mucho la generación del 37. De la generación del 37 le interesó siempre mucho Esteban Echeverría, pero de Esteban Echeverría siempre le interesó menos el dogma socialista que la ojeada retrospectiva. Porque el gesto que le interesaba a Horacio es el del Esteban Echeverría, que en 1847 miraba por atrás de su hombro la fecha en que se había escrito el dogma socialista y se preguntaba qué de esas preguntas que nos hacíamos entonces todavía deben ser las nuestras, ¿no? Eh, y yo creo que si uno revisa hoy todo lo que escribió Horacio, sus muchísimos libros, Horacio no hizo otra cosa a lo largo de su vida que echar ojeadas retrospectivas a lo que él mismo y su generación habían pensado en la época inmediatamente anterior y a lo que la sucesión de generaciones argentinas, desde la del 37 en adelante, no habían dejado de pensar, ¿no? Como una vuelta permanente sobre viejas obsesiones. Eh, a mí me parece justo, usemos esa palabra, me parece justo darles nuevas oportunidades a los textos, darles nuevas oportunidades a los autores, darles nuevas oportunidades a las épocas, no despacharlas demasiado rápido, ¿no? Eh, no decir, oh, otra vez con Barsavsky, ya fue Barsavsky, no seas Claro. setentista, ¿no? A mí me Por parece, supuesto, ¿cómo perdón, perdón? no, perdón, Eduardo, pero a mí me parece que ahí, en relación, perdón, ¿no? Con lo que te dice Marisa y lo que vos estás diciendo, que hay una dimensión práctica de tu pensamiento, de todas maneras, de los que nos hacemos cargo tus lectores, ¿no? Pero yo creo que cuando justamente vos estás retomando lo del tema de cómo interviene Horacio para revisar a partir de preguntas, vos también generás que nos hagamos preguntas. Cuando vos decís en el 2003, página 23, creo, del libro, porque lo cité tanto y lo conocí de memoria. Hacemos política cuando intervenimos a partir de una grieta, porque identificamos una grieta como un descontento con el Estado de hacer las cosas y, bueno, en esa lucha, en la relación entre ese descontento y el intento de modificar ese estado de las cosas se juega una dimensión política. Bueno, la verdad que a mí esa cita tuya, yo la apropio y digo, a ver, hay un descontento acá con que solo valoremos en la universidad cuando concursamos un cargo docente publicaciones. Hay un descontento que el CONICET diga, el ojo mocho, punto de vista, ¿qué es eso? Eso no está indizado según las métricas de la revista tipo 1 que se instaló en Estados Unidos, lo que vos hoy decías, la frontera porosa del campo nacional y lo que nos determina y que nos expande el campo nacional. A ver, entonces, ¿qué hace? ¿Y la autonomía dónde quedó, muchachos? ¿Qué pasa? Que acá estamos valorando nuestras publicaciones según un índice construido en un lugar en el que no tenemos, no cortamos ni pinchamos, no tenemos ninguna posibilidad de intervención política. Sin embargo, evaluamos a los investigadores del CONICET desde ahí. Esa extensión, esa cosa que no sirve para nada, setentista, sesentista. O sea, digo, hay una dimensión práctica de tu pensamiento que vos disculpás, pero nosotros la llevamos para otro lado. Nos hacemos cargo de que vos no estés de acuerdo. Pero bueno, justamente es la gran conversación. Ahí estamos. La gran conversación en el sentido Mara Glosman del término y en el sentido Rinesi es también que probablemente, a lo mejor, por más que leímos los mismos libros, los mismos textos, en parte, a lo mejor no estamos de acuerdo en cómo los interpretamos o qué hacemos con eso. Pero si eso genera que nos hagamos preguntas, a mí me parece que están vivos esos textos. O sea, Política y Tragedia tuya está vivo también a partir del desacuerdo, ¿no? ¿Puedo sumar algo porque, ahí? Analía, ¿puedo sumar algo? por favor. Eduardo Rinesi, algo muy chiquito, que esto que me agarré, anoté recién, ¿cuáles son nuestras preguntas? Y volviendo, estoy con el tema de nosotros, pero volviendo, ¿cuáles son nuestras preguntas hoy? No implica necesariamente
pensar una respuesta a una demanda de la inmediatez. Volviendo a esto que traía Lucila en el comienzo, ¿no? Sobre los extranjeros, el pago y la universidad y todo este delirio en el que estamos viviendo y que nos hacen vivir, que es invivible, digamos, como respiramos en este delirio invivible. Eso no, es esa nuestra pregunta, porque ¿cuáles son nuestras preguntas? ¿Cómo colocar nosotros preguntas? Y eso también tal vez es una forma, no sé, se me ocurre, operativa, Marisa, de ir por ahí, de cómo hacer ciencia o investigación, producción con restos, con desechos, porque en nuestras preguntas también están las preguntas que nos precedieron y que nos van a posceder probablemente. Son preguntas con otros. Nunca formulamos una pregunta, esa idea, ¿no? Del yo genial del siglo XIX. No formulamos preguntas, la pregunta de investigación. Bueno, ¿cuáles son nuestras preguntas hoy en nuestras universidades? ¿Sobre qué nos interrogamos? ¿Sobre qué interrogamos? ¿Cuáles son esas cuestiones ahí? Y esto que traía Lucila, que es la trampa de la evidencia, porque bueno, si ya los extranjeros, si solo pueden anotarse quienes ya residen, bueno, y yo creo que ahí, agregando una cosita más sobre la gran conversación, si el derecho a la universidad no es solo el derecho individual del acceso a la universidad, la ampliación de derechos individuales al acceso, sino si el derecho a la universidad es el derecho a hacer con la producción de conocimiento, la formulación de preguntas, porque tal vez eso es parte de lo que la universidad fabrica. Las universidades fabrican preguntas. Entonces, la pregunta es cuáles son nuestras preguntas hoy, sobre qué necesitamos interrogarnos, sobre qué nos conviene en el sentido, ¿no?, de utilitario, que nos sirva, sobre qué conviene hoy a la cosa pública, a la cosa común, formular preguntas. Ahí la categoría extranjería se deshace como un papel bajo la lluvia, que es en el mundo común, del lazo común, donde ese conocimiento se pone a circular. Así que me quedo con esto también de aprendizaje, bueno, tomé un montón de cuestiones, pero de también preguntarnos cuáles son nuestros interrogantes, sobre qué necesitamos, queremos, podemos formular preguntas hoy, para poder pensar también nuestro presente sin el susto que nos lleva a quedarnos paralizados por el delirio infame en el que estamos viviendo y que nos lleva a abroquelarnos también en una posición enteramente defensiva. Enteramente defensiva. Tal vez la producción de preguntas como modo de transitar por el horror actual o un modo de transitar en conjunto, no sé, sea Sí, sí. no sé, una posibilidad de algo, de hacer algo con esto. Genial, genial tu aporte, Mara. No solamente, bueno, muchas gracias, Eduardo. Me encantó también todo lo que te disparó mi pregunta. No, no las veo como uno del lado del bien y del mal. En eso acá tenés un auditorio de lingüistas, o sea, tienen valor fonológico, se trabajan juntos, ¿no? Trabajan juntos esos dos conceptos y no tendrían el potencial que tienen si no trabajaran juntos. No es que uno está bien y está mal, se necesitan en todo caso, ¿no? Y bueno, y quizás respondiendo un poco al pedido de mi querida amiga Analía, que quería que yo participara, todo esto que ustedes han dicho, Mara, Eduardo, también los aportes de Analía, estas preguntas que son las que nosotros nos queremos hacer, también hay un espacio que me parece interesante en esta dinámica institucional, que es cómo las transitamos prácticamente, ¿no? Si de algo me sirvió la gestión estos años, es ver esas microintervenciones en las que hay que meterse para que se pueda materializar algo, un poquitito, un porcentaje muy chiquito de todas estas preguntas y todos estos caminos que queremos transitar y se ve muy patente en las instituciones. No estoy hablando de lo que está pasando ahora, pero sí antes, ¿no? Como esas necesidades de cambio. Entonces, enuncio las cosas, pero no las puedo llevar a cabo y en el fondo tampoco las quiero llevar a cabo porque es mucho laburo.
¿no? Y entonces ahí hay algo que si realmente estamos comprometidos con esa posición política de cambiar algo de todo lo que nos toca transitar, ahí hay una clave también, hay una clave importante. ¿Y qué quieren que les diga? A mí me parece que hay espacios, o sea, hay sistemas complejos como el de ciencia y tecnología, las universidades que necesitan una compartimentalización de las funciones y de los saberes para llevarse adelante adecuadamente, pero también está muy bueno las intervenciones en las que gente como ustedes puede intervenir ciertas cosas, pero con una conciencia muy, muy concreta de esos procedimientos que hay que llevar a cabo. Creo que si seguimos con ganas de cambiar cosas y comprometidos en los espacios en donde estamos, tenemos que pensar también eso, cómo lo llevo a cabo, porque ahí hay una gran diferencia. Y estoy hablando de cosas muy sencillitas, de tomar decisiones pequeñas, ¿no? Que tienen efectos mariposa muy grandes. Bueno, eso nada más quería compartir. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas para Eduardo, bueno, cerraríamos acá esta clasecita, agradeciéndoles a todos la participación, el estímulo de esta clase fuera de taxonomía, para retomar un poco lo que decía Eduardo, y esta clase que, como dice bien Lucila, como decía al comienzo, nos va a ayudar un poco a revisar algunos de nuestros distractores, en los términos también en que los planteaba Marisa, y nuestras inercias. Bueno, leamos para eso, entre otros, los 3 textos de Eduardo: La gran conversación, política y tragedia, su traducción maravillosa y sus notas de Hamlet, y lo que hoy aportaron Mara, Lucila, Marisa. Marisa y yo, que tenemos una urgencia de traducir en necesidades prácticas. Tenemos algunos recuerdos de alguna discusión en comisión de CONICET sobre estos asuntos. Bueno, gracias a todos. Cerraríamos aquí entonces.